yo ahora llego a ese momento en que tenemos que decidir qué hacemos. O yo entro en alguna de las preguntas que me enviaron, trato de responderlas. ¿Qué tal? Hago eso con 2 preguntas y después damos oportunidad a los otros para que presenten sus cuestiones. ¿Es así? ¿Hacemos así? Bueno, yo aprovecho la pausa entonces y el montaje atípico que estás proponiendo para hacer un comentario que se debía haber hecho al inicio, pero que se lo puede hacer en este momento. Tal como Julio lo mencionó, pasó la mitad de su vida en Argentina y la mitad de su vida en Brasil. Se doctoró en filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba, como dijimos, con una tesis sobre filosofía del lenguaje. Ya era, obviamente, un gran amante del cine en aquella época, y cuando se radicó en Brasilia, donde es profesor de la Universidad de Brasilia, desarrolló lo que dijimos al principio y que comentamos ahora a posteriori. Pero aprovecho para introducir un dato y de paso un sesgo posible para tu próxima intervención, que tiene que ver con la palabra ética, o con la palabra bioética, o con el bios entre paréntesis, al lado de la palabra ética. Porque, bueno, Julio Cabrera, además de todos los antecedentes, se ha dedicado a pensar cuestiones de la bioética a través del cine. Y no quiero dejar de mencionar que ha sido galardonado con un premio muy importante de ensayo en bioética, que es el de la Fundación Roca. Y aprovecho a mencionar que hemos invitado a la reunión de hoy, no sé si se ha podido sumar o no, al reciente ganador de la edición 2021 de ese mismo premio, que también es un cordobés, el filósofo Diego Fonti. Y entonces me parecía Estoy, interesante Juan, acá estoy. Hola. Ah, Diego, bueno, aprovechamos para felicitarte. Gracias, gracias. No, Acá por favor. lo tenés a Julio Cabrera, que ha sido Escuchando eh, con mucha atención. Muchas gracias. un meritorio receptor de ese mismo premio en una edición previa. Y entonces introducir de alguna manera la preocupación ética en relación con el cine. Aunque algo ya has avanzado, introducir el término para que le des el uso que prefieras ahora al responder preguntas. ¿Tú querrías que respondiendo las preguntas yo hiciera alguna vinculación con esa cuestión bioética? ¿Es eso más o menos? Sí. Bueno, no sé si voy a poder hacer eso. El tema de la ética y de la bioética no apareció en ninguna de las preguntas, pero claro que está ahí, próximo, pero habría que traerlo. Entonces voy a ver qué es lo que puedo hacer. Yo elijo 2 cuestiones. Una de ellas porque es muy rápida de responder. A mí me aflige un poco que algunas personas, ¿puedo mencionar los autores de las preguntas? ¿Puedo Sí, mencionar? claro. Bueno, una colega que se llama Paula Mastandrea y otra colega que se llama Carolina Kasimierski. No sé si están presentes. Las dos me preguntan por qué que yo digo que el cine no ilustra ideas previas, sino que crea ideas a partir de su propio lenguaje. Bueno, pero yo escribí esa edición precisamente para responder eso. Si ustedes no conocen esa edición, yo no voy a poder explicar todo eso aquí. Yo les remito a ustedes. Aquí hay 14 ejercicios. Cada uno de los capítulos termina con un ejercicio de creación de conceptos. Y muestro ahí por qué que ellos no son ilustrativos de tesis anteriores, sino que son creados a partir del lenguaje del cine. Solo para
abrir un poco el apetito sobre eso, por ejemplo, a mí me gusta particularmente la construcción del concepto de imagen de desesperación en Ladrones de Bicicletas, de Vittorio De Sica, que está en uno de los primeros capítulos del libro. Puedo mencionar también los que a mí más me gustan, La primacía de la pasión sobre el deber, en La fuente de la doncella de Bergman, La ocultación de la fealdad de la vida, en La vida es bella, de Roberto Benigni, y de la relación interna entre libertad y muerte en una película que yo adoro, que se llama Thelma y Louise, de Ridley Scott. Bueno, en ninguno de esos casos, lo que estas películas muestran es una ilustración de las ideas de desesperación o de primacía de la pasión sobre el deber, etc. Yo muestro en esos ejercicios cómo a partir del montaje, del enfoque, de los movimientos de cámara, de la dirección de actores, de la iluminación, etcétera, etcétera, se crean esos conceptos a partir de ese lenguaje. ¿Y cómo se prueba de que ellos no son meras ilustraciones? Bueno, porque tome Thelma y Louise de Ridley Scott, la tesis, digamos, imagética, imaginante de esa película, es de un nihilismo insoportable para la ética profesional de las universidades. Lo que esa película muestra en imágenes es que la libertad tiene un rapport interno con la muerte. Esas mujeres, esas dos mujeres maravillosas, hechas por Susan Sarandon y Gina Davis, dos grandes actrices, viven una transgresión radical de sus vidas, pero que solamente puede acabar con la muerte. No, es imposible vivir esa transgresión. Yo no conozco ningún libro de ética y ningún profesor de ética que sostenga esa idea. Esa idea le parecería totalmente nihilista, amoral y transgresora, y lo es. Y yo generalizaría eso. Yo creo que el cine tampoco ilustra tesis filosóficas anteriores. ¿Por qué? Porque en general las ideas intelectuales de la universidad, en ética, en lógica, en epistemología, etcétera, son extremadamente racionalistas e intelectualistas. Y el cine es, lo que trato de mostrar, logopático, o sea, afectiviza fuertemente el tratamiento de los problemas filosóficos. Entonces, respondería eso a las colegas que me hicieron esa pregunta. Ustedes tendrían realmente que leer la segunda edición. No precisan leer todo, van al final de los capítulos. Los ejercicios son independientes. Se pueden leer aparte tranquilamente y no se pierde nada. Y después podemos hablar. Entonces, esa sería la primera de las dos preguntas que elegí aquí. La segunda pregunta que me pareció interesante responder aquí es también de Paula Mastandrea. Cuando ella no está de acuerdo con una cosa que yo digo en este artículo de Repetición y Cine Vacío, que fue publicado aquí, cuando yo desconfío de que el método transversal se pueda aplicar a los filmes vacíos. Y ella menciona aquí un ejemplo de que sí se puede, son las producciones, estoy leyendo la pregunta ahora, son las producciones que han recuperado durante 2020 y 2021 fragmentos del mundo que ilustran la vida en pandemia. ¿Cómo podríamos pensar esa recurrencia? Bueno, yo no conozco esos trabajos, no puedo decir, pero lo que yo digo en el artículo es tendencial. Es obvio, después vamos a hablar de cine vacío, pero es obvio que si el cine vacío dispensa las escenas y los personajes en el sentido tradicional del cine lleno, va a ser muy difícil hacer con un filme vacío lo que yo hice con los 3 filmes llenos de mi ejercicio. Con el filme de Jean Vigo, con La mujer de paja de Basil Dearden y con El talentoso Ripley, que son 3 filmes llenos tradicionales. Porque claro,
si la propia noción de escena entra en crisis en el cine vacío, piensen un poco en La libertad de Alonso. ¿Cuáles son las escenas de ese filme? Es difícil señalar. Es un filme muy fluido, muy temporal. Entonces, aclarando eso, que me pareció importante aclarar eso, de que mi idea es tendencial. No cierro las puertas. Inclusive en la página 35 de ese artículo, yo hago una tentativa de trazar una transversalidad entre 3 filmes vacíos. No me acuerdo cuáles eran. Creo que era el año pasado en Marienbad, La hipótesis del cuadro robado, y otra que no me acuerdo ahora. Pero yo digo que eso es un poco forzado, y la colega protesta un poco porque no le parece. Entonces podríamos discutir sobre eso después, si ella me aclara un poco, o si alguien me aclara un poco sobre esos ejemplos de la pandemia, etcétera, que yo no los conozco, no sabría opinar. Bueno, yo creo que puedo parar ahí y abrir un poco a las preguntas del público, aclarando que posiblemente yo no tenga las respuestas a todo lo que me preguntan. Así como el terapeuta no tiene la salvación, la llave mágica que tal vez algún paciente espera, yo tampoco tengo todas las respuestas. Posiblemente tenga más dudas y preguntas que respuestas. O parecido a cuando le preguntaron a David Lynch qué significan la cajita con la llave en Mulholland Drive. ¿Cómo se llama aquí? Mulholland Drive, no sé cómo se llama ese filme aquí. Bueno, hay una cajita. El camino de los sueños. ¿Cómo? El camino de los sueños, me parece. Bueno. En Mulholland Drive, no sé si se acuerdan, hay una cajita con una llavecita. Entonces, en una entrevista le preguntan a David Lynch, ¿qué significan esas cosas? Y David Lynch dice, no hago la menor idea. No tengo ni la menor idea de lo que significa. Entonces, tal vez mi respuesta a sus preguntas sea parecida a la de Lynch. No sé, Julio, primero que nada, bueno, aprovecho para agradecerte esta instancia y saludarte después de tanto tiempo. La verdad que a mí me interpela mucho todo lo que vos planteás, porque a mí me gusta mucho el cine lleno, incluso, digamos, mi vida es como se basa en una especie de pulsión compulsiva a ser llenada con ese cine y sobre todo con esa literatura, con literatura llena, ¿no? Yo necesito argumentos, tramas, policiales. La vez pasada leía a Humberto Eco hablando de lo que genera en los lectores el género policial, y esa especie de necesidad de ir a la repetición, y una especie de confort que encontramos en la repetición de una estructura y demás. Yo tampoco sé qué preguntarte, simplemente estoy escuchando tu punto de vista. Creo que en el fondo está también en una disposición afectiva hacia un tipo de material ficcional con determinadas características. Yo te veo en un punto enojado con ese cine lleno, un enojo que yo no tengo, pero que sí quizás tengo con ese otro cine que vos a veces reivindicás, que es el cine vacío. Bueno, creo que en la pregunta que yo te hice te decía, a mí me parece que el cine vacío de vanguardia o digamos, las corrientes vanguardistas de no narrativas se han convertido también en un nicho que es una especie de mainstream, ¿no? A pequeña escala, digamos, con sus festivales, sus vidrieras.
sus economías, ¿no? Porque tampoco es que se salen de lo que sería lo comercial y demás, pero en definitiva creo que en el fondo son disposiciones afectivas, ¿no? A mí la ficción, digamos, llena o narrativa, me colma, me hace, incluso me hace evadirme del mundo, me da libertad, encuentro libertad. O sea, quizás algo que vos encontrás en otro tipo de cine, pero quería simplemente decir eso. Creo que en el fondo son disposiciones afectivas frente a determinadas características del objeto estético, no lo sé. Sí, son tendencias afectivas, claro, son preferencias, no son cosas objetivas. Yo digo ahí en el artículo, no es que el cine vacío sea mejor que el cine lleno peor, no es valorativo, no es estético. Creo que lo escribí, ¿no? Está eso ahí, ¿no? O sea, eh, yo digo, hay obras maestras del cine lleno. Yo digo ahí, no sé si leíste el texto. Leíste el texto. Yo digo ahí, por ejemplo, que Woody Allen y Almodóvar son visceralmente incapaces de hacer un filme vacío, pero son grandes directores. Es imposible imaginar a Woody Allen con todo lo que hablan los personajes, con todas las cosas importantes que él tiene que transmitir, haciendo un filme vacío. Almodóvar la misma cosa, pero son grandes directores. El propio Fellini no es un cineasta vacío. Entonces hay, digamos, algunas tendencias afectivas. Ahora, lo que no es una tendencia afectiva es algo que está en una de las preguntas también de Paula, cuando ella dice que ya sea como realizador o espectador, la experiencia con el cine vacío es ineludible para quienes nos proponemos el trabajo con cine. Ella pregunta eso, perdón, yo lo estoy leyendo como si fuera una afirmación, pero es una pregunta. Yo creo, Álvaro, que vale la pena pasar por la experiencia del cine vacío para poder encontrarse con una cantidad mayor de potencialidades del cine que la compulsión narrativa puede estar estrangulando. Y por eso que yo concuerdo plenamente con la colega que cuando dice que no es una experiencia cualquiera, es una experiencia por la cual, aun cuando no tengamos simpatía, por la cual tenemos que pasar para encontrar eso que Peter Greenaway llama las potencialidades dormidas del cine. Greenaway es famoso, cada vez que da una entrevista, o daba, él decía, el cine ha desarrollado el 20%, el 30% de sus posibilidades. Y yo creo que el impulso narrativo, el impulso de contar historias, puede ahogar ese universo de posibilidades que el cine abre. No sé si conoces los filmes experimentales que Peter Greenaway hizo después de Pillow Book, en la segunda mitad de la década de 90. Algunas de Greenaway he visto, sí, Bueno, pero no tengo tanto... pero es interesante lo que él hizo después. Inclusive él dijo que no iba a hacer más películas, pero por suerte se volvió atrás y hizo después otras películas. Pero lo que él hizo, si no me equivoco, por los años 96, 97, los finales del otro siglo, inicios de este, no tienen ninguna sujeción a una exigencia narrativa firme, pero son una maravilla visual. Entonces, Álvaro, lo narrativo puede tener fuera de las preferencias afectivas, ¿eh? Lo narrativo puede tener un efecto negativo cuando se trata de estudiar las posibilidades del cine, porque la narración es muy tiránica. Cuando tú planteas una narración, tú tienes que resolverla. No sé si concuerdas conmigo, en general las películas empiezan bien y es muy difícil que el director las sepa acabar bien. Siempre la primera mitad parece mejor que la última. Hay excepciones maravillosas como la película del Rey, por ejemplo, que es una película que yo admiro enormemente. Ella es perfecta del inicio al fin. Pero en general hay
películas que comienzan muy bien y terminan mal. Lo que quiero decir es que la narración es muy tiránica. Ella implica, no te digo en una preceptiva, una cosa muy rígida, pero tiene exigencias, no se precisa ser aristotélico para ver que son bastante estrictas. Ahora, no sé qué opinas en el texto. Yo hablo de las historias extraordinarias de Linás de una manera un poco insólita, porque ya desde el título de esa película enormemente larga hasta el desarrollo, parecería que es la apoteosis de lo narrativo, pero yo tiendo a verlo como una película vacía, vacía por exceso. Ustedes han leído el texto, ¿no? Yo diferencio entre vacío por defecto y vacío por exceso. Por ejemplo, Prosperous Books de Greenaway es típicamente un vacío por exceso. Y a mí me parece que el filme de Linás, de Mariano, es vacío por exceso porque al final no importa nada de todo eso que está contando, porque es tan confuso, tan entrelazado una cosa con la otra, que tú no consigues atar todos los cabos. Pero en cuanto eso ocurre, tú estás viendo posibilidades del cine que son milagrosas. Entonces te das cuenta que Linás es un falso contador de historias. Él no está interesado en lo que está contando realmente, a pesar que parece. Bueno, es lo que tendría que decir a eso. ¿Qué más? Julio, Sigo. leo un comentario que han posteado acá en el intercambio del chat. Sebastián Vega dice lo siguiente: en la presentación parecería haber muchos guiños con el lenguaje del psicoanálisis, desde lo constitutivo de lo real que reverbera en el cine, hasta la tensión, angustia y compulsión narrativa. Pregunto, dos puntos. Primero, ¿ese real es amigo de real simbólico imaginario? ¿Es una afirmación ontológica lacaniana o heideggeriana? Segundo, ¿el cine vacío podría cumplir con una suerte de función de corte? Corte. Función de corte es un término psicoanalítico. Ah, sí. Ah, ya sé. Sí. Ah, ¿dónde está Sebastián? Ah, Sebastián está ahí, sí. Es la primera vez que te veo. Siempre nos hemos escrito. Bueno, yo escribí y publiqué en 2003 este libro que se llama Márgenes de las filosofías del lenguaje. Es muy importante el plural de las filosofías del lenguaje. Y aquí hay un capítulo sobre psicoanálisis del lenguaje, dentro de la sección que yo llamo metacríticas. Hay otra persona aquí, no sé si está presente, que se llama Nazareno Guerra, no sé si está. Ah, Sí, sí, estoy acá. ahí, sí. Que me hace esa pregunta, una pregunta larga sobre las cuestiones de la metacrítica. Me parece. Sí. Ah, Sí. entonces la convergencia o en fin, el encuentro con el psicoanálisis no es nada casual. Yo tengo precisamente ese problema con los filósofos profesionales.
Yo siempre he trabajado en departamentos de filosofía y los filósofos son terriblemente racionalistas, intelectualistas y conciliadores, en el sentido de la conciliación de conceptos, ¿no? Y uno lee filósofos como Descartes, Kant, Hegel, y son fundamentalmente filósofos conciliadores, en donde los conceptos se reconcilian al final. El mejor ejemplo de eso es la fenomenología del espíritu de Hegel, que parece una novela con happy end, porque al final de la fenomenología del espíritu, el espíritu absoluto se reconcilia consigo mismo y recopila las instancias anteriores en una especie de happy end ontológico conmovedor. Eso nunca ocurre en el cine y no ocurre en el psicoanálisis, como yo lo veo. En el psicoanálisis y en el cine no hay resoluciones finales de nada. Uno tiene que aprender a lidiar con lo abierto. No hay cierre. Todos los cierres son nuevas aberturas. Entonces, esa aproximación con el psicoanálisis, especialmente con la noción de real, con ese real imposible del que habla Lacan y que después Zizek retoma en los análisis del cine, ¿no? Me acuerdo de los análisis maravillosos que hace Zizek sobre los filmes más modernos de Hitchcock, desde Intriga Internacional a Los pájaros, estableciendo todas las instancias, lo simbólico, hasta llegar a lo real, que es Los pájaros, ¿no? Los pájaros es la película de Hitchcock en donde Zizek ve la explosión horrorosa de lo real, que se abalanza sobre las personas y las amenaza. Entonces, eso, que posiblemente en esta platea tan simpática que me escucha hoy, que son ideas completamente palatables, ¿no es cierto?, para ustedes, dentro de departamentos de filosofía llena de kantianos, hegelianos, cartesianos, wittgensteinianos, etcétera, etcétera, son un horror, ¿no? Hasta los especialistas en Heidegger, o hasta los especialistas en Nietzsche, aquí en Brasil por lo menos, yo creo que eso en general, son intelectualistas. Es gracioso ser un especialista en Nietzsche, ¿no? Parece una paradoja. Entonces, la respuesta a todo lo que dijiste es sí. Hay ese guiño con el psicoanálisis, y en la cuestión del cine vacío, específicamente, hay una relación con ese real muy peculiar, ¿no? O sea, no es que el cine vacío consiga, qué sé yo, aproximarse más a ese real imposible. No, es el cine vacío reelabora ese imposible en otros términos, ¿no es cierto? En el cine de Giansanke, tú no tienes más realidad concreta, agarrada con las manos, que en un filme tradicional. Entonces esas intuiciones son reales. Lo que pasa es que habría que profundizarlas, ¿no? O sea, qué sé yo, si podemos hacer alguna vez un encuentro específicamente sobre eso, pero en principio yo los remitiría a leer el capítulo sobre psicoanálisis del lenguaje. Yo digo en el texto que yo hice una traducción completa de ese libro al castellano, pero nunca conseguí publicarlo. Entonces, por favor, si alguien tiene una pista, yo creo que sería un libro muy útil. Está todo en castellano, inclusive aumentado. En la edición española agregué cosas que no están aquí, por ejemplo, la discusión entre Searle y Derrida de Limited Inc. Yo la traté en la versión española, no está aquí. Entonces sería muy interesante que ustedes tuvieran ese libro en castellano como inicio de una conversación más larga, ¿eh?
Esa cuestión del imposible tiene que ver con el pesimismo schopenhaueriano, etcétera, que Juan Jorge citó hace poco mis intereses en la ética y la bioética. Bueno, yo soy autor de una ética negativa, que es en este momento, junto con el cine, el aspecto de mi pensamiento que se está discutiendo más en el mundo. En este momento yo estoy participando en una discusión internacional en inglés sobre antinatalismo y aborto. Entonces, esas cuestiones de ética y de bioética están muy entrelazadas con la cuestión del psicoanálisis, de la filosofía, etc. Habría que explorar eso alguna vez, y ese libro podría ser un punto de partida interesante. Bueno. ¿Puedo agregar algo sobre eso del psicoanálisis? ¿Puedo? Porque la tentación cuando uno va al cine es ahora quedarse buscando películas que tratan de eso. Eso sería un gran error, ¿no? Yo creo. Por ejemplo, uno podría recordar, no sé si conocen aquel filme mudo, Misterios de un alma, de Pabst, de 1926. ¿Conocen? Es sobre un caso de un hombre que siente impulso de matar a la mujer, ¿no? O más recientemente, en 2011, David Cronenberg, el director de La Mosca, hizo una película que se llama Un método peligroso, con las discusiones entre Jung y Freud. Bueno, no se trata de buscar ahora películas que traten del psicoanálisis. No es eso. Lo que habría que ver es cómo se procesa, cómo se entiende la relación del padeciente con el filme. En ese libro yo trato de las filosofías analíticas del lenguaje, las hermenéuticas y las metacríticas. Precisamente, las analíticas consideran el filme como un objeto a ser estudiado. Las hermenéuticas consideran la película como un montón de sentidos que tienen que ser de alguna manera descifrados. Y la metacrítica, que es la que yo prefiero y transito más, quiere ir más allá de lo analítico y más allá de lo hermenéutico a una relación interactiva con la película, de ida y vuelta, de mano doble, ¿no? En donde tanto el espectador analiza la película como la película te analiza a ti también. No sé si esa idea suena absurda. Yo creo que cuando te sientas en una sala de cine, etcétera, etcétera, tú también estás en cuestión. Precisamente el analítico no, el analítico se pone distanciado, ¿no es cierto? En la película está allá como un objeto de estudio y yo estoy aquí estudiando. La hermenéutica se aproxima un poco más a una interacción, pero realmente es la metacrítica, como explico en ese libro, la que se aproxima más al filme como un objeto interactivo que tiene influencia sobre mí, así como yo tengo influencia sobre él. Los brasileños que están aquí presentes, no sé si en Argentina se conoce la figura del gran antropólogo brasileño Eduardo Viveros de Castro. No sé si es conocida la obra de él aquí. Y Eduardo Viveros de Castro sostiene un tipo de antropología en donde tanto el indígena que el antropólogo estudia, como el propio antropólogo, están en cuestión. O sea, el indígena estudia al antropólogo también. No es que el antropólogo objetive al indio como un objeto de estudio distante, sino que él está involucrado en la interacción. El antropólogo se transforma también cuando estudia. Él es influenciado por la cultura que está estudiando. Y eso fue una revolución. Viveros no es el único, claro, que trabaja en esa línea, pero él es uno que yo conozco bastante bien.
Entonces, yo querría dejarles hoy esa idea, que no está ahí, de que la cuestión del psicoanálisis no es que vamos a estudiar ahora películas que tratan de eso. No, no es eso. Es que la propia relación del paciente o del padeciente con la película puede ser vista con ojos metacríticos. La metacrítica son dos cosas en el libro. Una es la tradición marxista y otra la tradición psicoanalítica. Las dos son metacríticas, pero son diferentes. ¿Qué más? Ese es el vacío. Sí. No sé, a mí me gustó muchísimo el texto lo digo, no sé si está bien expresado, que tuvimos que leer me pareció buenísimo y además me pareció que haces vamos a decirlo de esta forma, una tarea, una proeza juntando psicoanálisis y cine, o sea, es porque esta idea que cómo hablas del lenguaje, cómo hablas de cómo el cine integra, no sé, los errores, los olvidos, no sé, los lapsus. Me parece que eso yo no lo había leído en otro lado y me parece que es un aporte extraordinario. Quería decírtelo, a mí me encanta la relación entre cine y psicoanálisis, obviamente, si no, no estaría acá. Soy de los que estudiaron filosofía y que les gusta Zizek, y que creen las cosas que plantea y que pueden ser vistos con escándalo por los colegas, pero nada, quería aclararte eso. Me parece impresionante la unión que estás haciendo ahí, que has hecho y que es impresionante. Pero en Zizek tú encuentras muchas ideas y confluencias con mis ideas. Claro. Más por ejemplo que con Deleuze. Hay un colega aquí, Nazareno de nuevo, ¿no? Que me preguntó sobre Deleuze, ¿no es cierto? Yo no tengo afinidad con Deleuze. Cuando yo estaba escribiendo mi libro, etcétera, me entré en los 2 volúmenes de Deleuze, pero ya sería hoy incapaz de entrar de nuevo en esa literatura. A mí Deleuze no me entusiasma, encuentro su modo de exposición muy poco claro, con dicotomías que no me parecen bien justificadas, etc. En cuanto que con Zizek es un mismo lenguaje, ¿no? O sea, cuando Zizek comienza a hablar de Hitchcock, que es uno de los lectores que yo conozco un poco mejor, las coincidencias son notables. Y hay otras veces, como cuando Zizek habla de, por ejemplo, The Conversation, la conversación, que él me mostró cosas que yo no había nunca pensado, tienen que ver con psicoanálisis, etc. Entonces yo le debo mucho, a veces yo llegué por mí mismo a ideas de él, otras veces él me enseñó totalmente algo nuevo, y otras veces yo digo cosas que no las he visto en ningún texto de Zizek, como es normal. Pero al respecto de Deleuze Nazareno, quería decir lo siguiente. Tú hablas en tu pregunta sobre la oscuridad de la sala de cinema, de cine, perdón. Tú hablas de la sala de cine, ese lugar donde la proyección sucede, ese espacio oscuro donde entra luz por una ventanilla. Podría pensarse como una exteriorización de esa oscuridad
que cada uno de nosotros es decir, esa ausencia de luz que son nuestras cabezas. Pero ¿no te parece que Deleuze escribe en una época en la que todavía existían salas de cine? Esa figura ya no existe más. No me digan que eso es mentira. Claro, existen. Físicamente las salas de cine existen. Por un tiempo. No creo que por mucho tiempo, pero bueno, existen. A lo que me refiero, no existen en el sentido de que esa oscuridad que Deleuze habla de que somos, que es lo que yo llamo opacidad, yo prefiero hablar de una opacidad, pero es parecido, ha cambiado completamente de contexto en el momento actual después del DVD, del streaming. Nosotros ya no tenemos la experiencia de la ventanita por donde entra la luz. Esas cosas son muy antiguas. Actualmente hay, yo te diría provocativamente, todo lugar puede transformarse en una sala de cine. Y tú dices muy bien, a veces la oscuridad del espectador y la claridad externa se confunden. Claro, yo creo que los streamings, que yo uso mucho particularmente, han aproximado esa luz y esa oscuridad. Yo soy mi propia sala de cine actualmente. Yo llevo la sala de cine conmigo. Y eso Deleuze no conoció. Entonces hay que, ¿cómo se dice?, actualizarlo un poco, ¿no? Pero en ese libro que Juan Jorge mencionó antes, que está en portugués, pero está en la tienda Amazon, si quieren comprarlo, ahí está la única cosa que escribí en mi vida sobre Deleuze. Está en la página 29, se llama Excurso sobre Deleuze, tiene 3 páginas. Es un pensador que no me interesó, tal vez por la enorme utilización que él hace de Bergson, que es un filósofo que yo he tratado muchas veces de leer y no conseguí hacerlo. Y yo creo que eso no tiene que ver con la pandemia. Esa explosión de los streamings y del cine en casa, yo creo que se iba a producir de todas formas, con pandemia o sin pandemia. Creo que es un proceso. La pandemia puede haberlo apresurado, eso sí. Pero yo creo que el confinamiento, ¿se dice confinamiento en español? El confinamiento es igual que el atropello. ¿Se acuerdan de mi artículo Cine atropellado? Bueno, yo estaba pensando en escribir alguna vez, pero hay tantas cosas para hacer que no hay tiempo para hacer todo. Escribir un cine confinado. Hace rato estoy hablando de eso y no lo escribo nunca. A mí me parece que el confinamiento es una situación existencial, ¿no les parece? No tiene nada que ver con la pandemia. Ya estábamos en cuarentena en 2015, 2017. Nosotros somos seres en cuarentena, somos seres clausurados, somos seres confinados, así como somos seres atropellados. Entonces, yo veo con toda naturalidad y hasta con algo de simpatía eso de renunciar a la sala de cine. Disculpen si estoy diciendo algo antipático, pero hace años que no voy al cine. No me gusta ir al cine. Pero a las personas les gusta ir al cine porque se crea un ambiente, una cosa socializante, en donde la película se pierde un poco dentro de esos rapports humanos, etc. En cuanto a mí, me gusta concentrarme en el filme, y eso lo puedo hacer mucho mejor en casa. Entonces, y yo creo que analizar filosóficamente un filme o psicanalíticamente exige concentración, soledad, tener una relación casi erótica con el filme. Tienes que estar solo con él. Nadie más puede ver lo que haces con él y lo que el filme hace contigo, ¿no? Pero creo que estoy hablando demasiado. Quiero escucharlos un poco.
¿Cómo estamos en la hora? ¿Puedo hacer una pregunta? Dale. Sí, Nazareno te habla. Te agradezco mucho Sí. por tu respuesta y quería hacerte una pregunta, o para quienes por ahí todavía podemos meternos más en tu obra, si podrías orientarnos un poco sobre qué texto podemos encontrar en el cual trabajes un poco la siguiente cuestión. Hace un ratito hablabas de la cuestión de la escena en el cine lleno y decías, en contraposición al cine vacío, bueno, o por lo menos yo lo escuchaba de cierta forma, por la cual en el cine lleno hay un objetivo de la escena, que es el cambio en el personaje. Un personaje entra de una cierta manera, sale de una cierta otra, por simplificarlo. ¿Cómo caracterizarías el objetivo, si es que existe, de una escena en el cine vacío? Y si ya lo has escrito, te pediría por favor que nos orientes sobre dónde encontrarlo. Muchas gracias. No, mira, como dijo Juan Jorge en la presentación, el tema del cine vacío no aparece en los libros. Es un tema que se me ocurrió después, igual que el método transversal. Entonces, lo único que he publicado sobre cine vacío es ese artículo que tú conoces de la imagen primigenia. Entonces, lamentablemente no tengo fuentes, pero tú has visto algunas películas de Lisandro Alonso, supongo. Has visto, Sí, por claro. ejemplo, La libertad a los muertos, mejor que Liverpool, por ejemplo, y mejor que Jauja. La libertad y los muertos. Bueno, y compáralo con, qué sé yo, una película llena tradicional, cualquiera, qué sé yo, Psicosis. En Psicosis tú puedes cortar las escenas. Puedes decir, Hitchcock le dice a Janet Leigh, ahora vamos a filmar la escena del baño, la escena del asesinato. Le dice a John Gavin, bueno, ahora vamos a filmar la escena en la que Laila va a la casa de Norman Bates en cuanto tú te quedas aquí entreteniéndolo a Norman. Es fácil, ¿cómo se dice eso? Cortar escenas en el cine tradicional. El cine tradicional está hecho de esas articulaciones. Ahora, ¿cuáles son las escenas en una película como La libertad? Eso es como poner el dedo en una corriente de aire, porque los filmes vacíos son tan fluidos que cualquier lugar en donde tú lo cortes va a ser arbitrario, va a ser discutible. Personajes. Piensen en Inland Empire. Es una película para mí admirable. Yo no soy muy fanático de David Lynch. Por ejemplo, no me gusta mucho Blue Velvet, que es un objeto de culto, pero me gustan mucho Inland Empire y Mulholland Drive. En Inland Empire tenemos la actriz fetiche de David Lynch, que es la Laura Dern. Pero si tú te acuerdas de esa película, tú puedes decirme cuál es el personaje de ella, o sea, cuál es la caracterización psicológica de esa mujer, quién es, el pasado. No sabes nada, es una figura. David Lynch hace una especie de filme policial terrorífico postmoderno, con el ritmo de las películas tradicionales, pero en donde escenas, personajes, en fin, los elementos tradicionales de una película se disuelven totalmente. Entonces yo no he escrito sobre eso. Me parece que es importante que el cine vacío se resista a esos análisis, que no acepte ser analizado como analizas el cine lleno. Me parece que esa resistencia visual del filme es hasta políticamente importante, de que él no se deje analizar y, lo más importante, que no se deje comprender hermenéuticamente tampoco. Porque la hermenéutica avanza mucho respecto del análisis, pero no va muy lejos.
La hermenéutica supone que hay un sentido de la película que tú tienes que desentrañar. No sé qué sentido puede haber en una película como Jauja, por ejemplo, o en La hipótesis del cuadro de la pintura robada de Raúl Ruiz. Me gustaría mucho que alguien escribiera sobre eso que no fuera yo, para yo poder leer eso. Por ahora yo estoy empeñado en hacer ese ensayo sobre la comparación entre el cine brasileño y el cine argentino. Estoy bastante entusiasmado con eso. Tengo ese proyecto del cine confinado y tengo un proyecto de escribir sobre Woody Allen, pero como nunca se escribió sobre él, tiene que ver con los escándalos y con el cine de él, pero son todos proyectos. Bueno, Julio, tenemos tiempo para introducir una pregunta más. Esto es como en la sesión de análisis, es bien restricto, hay que acabar. Bueno, aquí hay algunos colegas míos que trabajan conmigo que nuestras reuniones duran 3, 4 horas, a veces más. Somos totalmente locos y desaforados. Pero bueno, yo tengo aquí una pregunta que a mí me gustaría todavía responder, pero yo daría prioridad a alguien del público actual que quisiera plantear alguna cosa. Y después yo hablaría le rapidito. damos la palabra a Sebastián, que está... Sebastián Vega, ¿querés preguntar algo? Sí, bueno, ya que estoy hablando, aprovecho para agradecerles tanto a Julio Cabrera como a Juan Jorge Fariña. Es un placer conocerlos a todos los demás y participar de esta charla. Pensaba ahí que se nota que a Julio Cabrera no le gusta el cine, digamos, ¿no? O esto de la sala oscura con chicos y llenos de golosina, digamos, ¿no? Pensaba que quizás, al menos en el trabajo que envió, se podría hacer una historia del cine o una lectura más técnica del cine. Entonces me preguntaba dos cosas. Si por cine también se puede entender esto de que él mencionaba recién, el streaming, el OnlyFans, el TikTok, ¿se pueden leer como el cine? Y si se pueden leer como cine, ¿pueden ser un modo alternativo de hacer filosofía como Cabrera propone? Esa sería mi primera pregunta. O sea, los bordes del cine en relación a otros, al exterior, diría yo. Y la segunda pregunta, en relación a los bordes del cine en su interior, que sería ver si hay géneros, como puede ser el documental o el cine porno, o cualquier género del cine policial negro, que sea más susceptible de ser cine vacío que otros. La primera, yo no conozco todos esos experimentos que has mencionado, pero conozco otros. Por ejemplo, hay todo tipo de ejercicios en varias partes del mundo sobre concursos de tienes que filmar 2 minutos sobre un tema común, o no puedes mover la cámara, o en fin, tiene una serie de restricciones. Mira, yo no sé, pero a principio, prima facie, creo que no hay ningún inconveniente en vaciar esas cosas también. Yo pienso en algunas muestras del cine vanguardista. Tenemos 2 cines de vanguardia en el siglo XX, que fueron las 2 décadas mejores del siglo pasado, que es los años 20 y los años 60. Y en las vanguardias de esos 2 periodos tú ves una serie de, ¿cómo diría? No sé si conoces alguna de las cosas que hicieron los vanguardistas, una serie de imágenes, de círculos, de cuadrados, de cosas que giran,
de figuras semi-humanas, etcétera, etcétera. Yo distingo cinético de cinematográfico. Yo creo que esas cosas son más pintura que se mueve que cine. Porque para mí, Álvaro, voy a decir algo que te va a reconciliar conmigo de nuevo. Yo creo que el cine vacío bueno tiene que mantener un hilo narrativo mínimo. No lo puede diluir totalmente. Si no, da como resultado esos experimentos vanguardistas, no sé si conoce Brakhage, el propio Andy Warhol, que hacen una serie de imágenes, de impactos que son muy lindas, pero que no se expanden, no tienen expansión en mi terminología, o sea, no van a ninguna parte. A mí me desagrada eso. Yo creo que el cine vacío tiene que conservar un hilito, un hilo narrativo mínimo, como Inland Empire o La Libertad lo hacen. Entonces, no veo ningún problema en vaciar esos filmes extraordinarios también. Y la segunda, la misma respuesta. No creo que los géneros, si todavía existen, los géneros también es un bagaje categorial antiguo, que yo creo que tendríamos que superar junto con el cierre de las locadoras. ¿Cómo se llaman las locadoras aquí? Locadoras donde se alquilan películas. Los videoclubs, no, eso. Las antiguas que ya no existen más, por lo menos en Brasil no existen más. Aquí se llaman locadoras. Yo creo que la división en géneros, comedia, drama, etcétera, tiende a desaparecer en el cine contemporáneo y junto con las locadoras, o sea, cuando tú entrabas en una de esas tiendas, veías todas las películas ordenaditas por género. El caso del documental es particularmente interesante y es de eso que yo quería hablar por último. Que hay alguien que me pregunta, Paula Carriles, ¿no está? No. Me pregunta... Sí, acá, Julio. ¿Está? Sí, sí. ¿A dónde estás? No te veo. Acá. ¿Aparezco? Ah, sí. Ahí. Bueno, tú me haces la pregunta más maldita de todas, la que me coloca contra la pared y la más difícil de responder, pero agradezco mucho por ella, porque tú pones el dedo en una herida antigua y me pregunto por qué me interesan tan poco los documentales. Sé poquísimo sobre películas documentales. Las películas documentales que me impresionaron en toda mi larga vida son, las anoté aquí, Nanook, El triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl, Shoah, de Claude Lanzmann, Morir en Madrid, Tiros en Columbine, El equilibrista, no sé si se llama así, Man on Wire, aquel de las torres, aquel equilibrista que caminó, no sé. Yo no soy su negro, Promesas, No Direction Home, son un puñado. En Brasil hay un documental mudo maravilloso que se llama São Paulo, Sinfonía da Metrópole, que fue conservado en una copia muy mala, pero que es admirable aún hoy. Bueno, por todo lo que fue hablado antes, sobre el psicoanálisis, sobre lo real, etcétera, etcétera, es obvio que para mí el mundo no se deja documentar. No puede haber documentos de una vida caracterizada por el real imposible. Pero claro, ustedes me dirán, con toda razón, de que nadie tiene actualmente, si alguna vez alguien tuvo, la idea de que un documental es una especie de copia o de reflejo de la realidad. Si alguna vez alguien supuso eso, nadie lo piensa actualmente. Lo que yo veo en los documentales que he visto, hay algunos argentinos que puedo mencionar, son poquitos, es que ya lo ficticio, lo ficcional y lo documental se mezclan de una manera
admirable son las mujeres que han hecho eso, muchas directoras, no sé si las conocen, no sé por qué motivo, hay varias directoras argentinas que me interesaron bastante, que han hecho documentales que son un poco ficción, diluyendo un poco los límites entre una cosa y la otra. Bueno, ustedes deben conocer Los rubios de Albertina Carri, por ejemplo, de 2003. O aquel documentario sobre Trelew que hizo Mariana Arruti en 2004. O Dulce Espera de 2010, de la Laura Linares. Y hay algunos otros, por ejemplo, Los labios de 2010, de Santiago Loza, pero no he estudiado esos casos con cuidado. Lo que me da la impresión es que los documentales son, digamos, llevan consigo una carga ficcional muy grande, que es lo que me interesa más de ellos. Entonces, yo discutiría o negaría si alguien me dice que en el cine documental hay más realidad que en un cine de ficción. En ese sentido, yo desconfiaría de dos expresiones que se usan para el documental: cine ojo y cine verdad. Cine ojo y cine verdad. Me parecen pésimas expresiones porque pasa la idea de que con el documental vas a llegar más lejos que la ficción, te vas a aproximar más a ese real. Y yo creo que aún en los documentales sobre persecuciones, sobre fugas, sobre las dictaduras militares, sobre cosas que parecen muy reales, siempre el cineasta o la cineasta, el director o la directora, colocan su perspectiva, hacen sus recortes, en fin, nunca presentan un real desnudo, si es posible. Creo que no tenemos mucho tiempo, Julio, pero el documental ensayo trabaja mucho esto del vacío, me parece. Es una sugerencia metodológica. Se podría indagar en el documental el vacío, lo no narrativo, porque sobre todo en el documental ensayo, que es una tendencia muy en boga, ¿sí? Pero es mi perspectiva, no sé si Pero estoy... conoces... No conozco eso. ¿Conoces algún nombre? No, si te pones a ver el Doc Buenos Aires, vas a encontrar mucho cine vacío. Tendría que revisar digamos, las películas que he visto, pero hay mucho de eso. Después te las paso, pero... Me cuesta un poco imaginar un documental vacío. Documental ensayo se llama. Es un género, un nuevo género. Voy a investigarlo. Hay casos en documentales extranjeros que son casos así escandalosos de construcción. Cito dos. Por ejemplo, la entrevista que Michael Moore hace de Charlton Heston sobre armas en tiros en la Columbine. Es imposible creer en esas escenas. Es totalmente armada y construida. No sé si se acuerdan. Y otro caso escandaloso es el de Claude Lanzmann en Shoah, cuando él está entrevistando a un sobreviviente del Holocausto y el entrevistado sonríe o parece sonreír en cuanto habla de cosas horribles del nazismo. Y entonces Lanzmann se choca mucho con eso porque le gustaría, por el tipo de película que él está haciendo, que el tipo llorara o se quejara, no que esté sonriendo. Pero el entrevistado continúa sonriendo y Lanzmann, fuera de foco, le pregunta: ¿por qué que usted está sonriendo? Y tanto en broma con eso que lo hace llorar al entrevistado. No sé si se acuerdan de eso. Al final él llora, pero es el propio Lanzmann que lo incita a llorar. Entonces, son casos escandalosos en que el documental no documenta nada, crea todo lo que después filma. Pero hay que seguir hablando sobre ese tema del documental, que yo sé muy poco y estoy, en fin, dispuesto a continuar con eso. A mí me gusta bastante algunas cosas mixtas. No sé si se acuerdan del viejo filme Los Inundados de Birri. Los Inundados es una película que conjuga de una manera muy interesante
el aspecto documental con el aspecto ficcional dramático. Eso me interesa un poco más. Bueno, me toca el horrible, el antipático rol de dar por terminada la reunión de hoy. No es por terminada. La idea del corte, Julio, que es el corte analítico, en una sesión, por ejemplo, ¿no? Que se establece un corte. Me olvidé de hablar de eso. Claramente no tiene que ver con un final, sino con una puntuación, una pequeña puntuación que reordena, que resignifica. Sí, me olvidé de comentar eso del corte, pero bueno, queda para otra vez. Sí, justamente. Yo creo que la gran lección de la reunión de hoy es que hablemos de otra vez, ¿no? Como dejamos aquí con este punto y hay un compromiso para retomar en otro momento. Justamente porque si una virtud tiene el cine y la lectura que Julio Cabrera hace del cine, es poder suplementar estas aparentes dicotomías, ¿no? Cine vacío, cine lleno, documental, ficción, que adquieren justamente con la lectura filosófica la posibilidad de un suplemento que desarticule, que venga a desmontar, que venga a desbaratar dicotomías a partir del acontecimiento cinematográfico. Así que, Julio, nos resta solamente agradecerte enormemente tu disposición, el tiempo. Ahora, en cuanto establezcamos una versión relativamente definitiva de tu texto preliminar, lo vamos a poner a circular de manera más decidida. Respetamos un poco el carácter provisional que este texto tenía y no quisimos hacer una amplia difusión, pero este es un diálogo que recién comienza y nos comprometemos, por supuesto, a invitarte en otra oportunidad. Llegamos a tener 80 personas conectadas hoy y seguramente la semilla de esta reunión va a dar frutos y te tendremos al tanto de cuando esto florezca. Bueno, muchas gracias. También para mí ha sido gratificante. Bueno, agradecemos a todo el mundo y nos mantenemos en contacto.